Hoy voy a cometer una imprudencia. Voy a intentar convencerte de algo que yo mismo no sé si quiero creer. Si me sale bien, quizá duermas peor esta noche. Si me sale mal, al menos habré sido honesto. Imagina que en algún lugar del multiverso ya no estoy aquí, que en otra rama de posibilidades mi frase se interrumpe a mitad de camino, pero que tú y yo, en esta rama precisa, seguimos hablando. Si la idea de que existen muchos mundos no es solo metáfora, si la realidad se bifurca cada vez que el azar cuántico decide, entonces hay una versión de mí que se salva cada vez. No por mérito, no por destino, sino por simple estadística de mundos. ¿Te asusta? A mí también. Lo llaman inmortalidad cuántica, y es un concepto feo con nombre elegante, una tentación peligrosa envuelta en papel de regalo teórico. No te la vendo. Te la muestro para que los dos podamos desconfiar de ella, con conocimiento de causa. La primera vez que oí la expresión fue en una conversación torpe, de esas donde alguien confunde valentía con imprudencia. Yo me hice el distraído, pero la frase se me quedó pegada a la piel. Si el universo se divide siempre, hay una rama en la que tú sigues vivo. Para ti, subjetivamente, nunca llega el final. No es una promesa de publicidad, es una intuición mal digerida de la interpretación de Everett, esa que dice que todas las posibilidades compatibles con la ecuación evolucionan en paralelo. Suena grandioso, hasta que uno recuerda que los físicos no reparten consuelos, reparten modelos. Y un modelo no es una mamá. Un modelo no te abraza cuando tienes miedo. Un modelo no sustituye una vida. Mientras más leía, más aprendía a separarme de lo que yo quería oír. Lo que me parecía un truco de magia tiene explicaciones sobrias. El mundo cuántico no elige un resultado como si tuviera preferencia, sino que la amplitud de probabilidad se reparte, y nosotros medimos una de esas historias. Pero medir no es mirar una película desde fuera. Medir es formar parte del reparto. Cada vez que un sistema se entromete en otro, el universo se organiza de modo que no necesitamos hablar de líneas que se cruzan ni de finales con fanfarrias. Hablamos de decoherencia, de la imposibilidad práctica de ver interferir a objetos enormes como tú o como yo. La inmortalidad cuántica aprovecha esa música de fondo y la convierte en estribillo pegadizo. Hay una rama en la que sigues. Lo repite tantas veces que parece verdad. Yo mismo tuve la tentación de convertir la frase en amuleto. En días malos, cuando el miedo al final te mira desde la taza de café, suena reconfortante imaginar que para mí, sea quien sea ese mí, el telón nunca cae. Pero apenas doy 2 pasos, el suelo cruje. ¿Quién es ese yo que se salvaría? ¿Cuántos yo hacen falta para negociar con el vacío? Si después de cada bifurcación hay millones de variaciones de mí, ¿qué significa seguir vivo, sino ser reemplazado por primos lejanos que dicen las mismas palabras con acentos casi idénticos? Me miro en el espejo e intento detectar la costura. ¿Dónde empieza el personaje y dónde termina la ilusión de continuidad? Y aunque la continuidad es una de las mejores ficciones que tenemos, no por eso es mentirosa en todo. A veces la ficción es el yeso que sostiene un hueso verdadero mientras cura. No quiero que confundas esta duda con desprecio por la física. Al contrario, precisamente porque la respeto, no la convierto en religión. La idea de la inmortalidad cuántica nace de llevar una interpretación hasta un territorio que no le pertenece. Es como usar un microscopio para escuchar música. El instrumento es brillante, el uso, caprichoso. Hay físicos que se enojan cuando oyen estas extrapolaciones, y con razón. Dicen que las interpretaciones, en ausencia de diferencias empíricas, son formas de ordenar lo que ya sabemos, no permisos para escribir novelas metafísicas. Pero yo no puedo evitar escribir novelas, así que me impongo reglas. No confundir metáfora con terapia, no cambiar sufrimiento por silogismos, no usar palabras como ramas o amplitudes, para olvidar que el dolor de un cuerpo es un hecho y no una opinión. Aún así, la idea insiste.
Se me aparece en escenas domésticas. Cuando me corto el dedo al cocinar, cuando una ambulancia pasa rugiendo, cuando alguien querido se queda callado un segundo de más al teléfono. Una voz dice, en alguna rama, esto no pasó. Otra responde, y en otra, pasó peor. Entonces, me obligo a nombrar lo que de verdad puede enseñarme este juego. No una promesa de invulnerabilidad, sino un espejo de mis sesgos. Mi cerebro ama las historias donde yo salgo bien librado. Si la inmortalidad cuántica me seduce, es porque ofrece una versión matemática de esa debilidad. Lo honesto es admitirlo y no regalarle la llave de mis decisiones. El universo no es un contrato hecho a mi medida. Es una conversación enorme, donde mi voz importa, pero no manda. Leí relatos de internet que tratan el asunto como si fuese un truco para burlar la mala suerte. Historias de personas que juegan a creer que la rama amable los va a rescatar siempre. Y yo no puedo con eso. No puedo con la idea de convertir la física en culto. No puedo con la irresponsabilidad disfrazada de filosofía. Si algo quiero que quede claro en esta confesión, es que la inmortalidad cuántica no es una receta para vivir ni una excusa para dejar de cuidar la vida. Es un pensamiento incómodo que sirve para medir la elasticidad de nuestras nociones de identidad, de azar, de agencia. Es una prueba de estrés para nuestras creencias sobre lo que somos cuando decimos yo. Y esa prueba, bien hecha, no te quita el miedo de golpe, te enseña a sostenerlo sin que te deshaga. Hay una parte de mí que se revela, quiere una respuesta tajante, sí o no. ¿Hay muchas ramas o no las hay? ¿Soy uno o soy multitud? ¿Hay un final o todo final es local? La ciencia, sin embargo, raras veces concede esas sentencias inmediatas. Nos pide paciencia, comparaciones, experimentos indirectos, hipótesis que acepten ser corregidas o tiradas a la basura. En ese paisaje, yo trato de vivir como un explorador que lleva dos mochilas. En una, el asombro por lo que todavía no entiendo. En la otra, un mapa de cautela para no perderme. La inmortalidad cuántica se queda en el borde de ese mapa, marcada con un lápiz fino y la nota no entrar sin guía. No porque esté prohibido pensar, sino porque confundirse aquí se paga caro, con el tipo de confusiones que hacen daño de verdad. A veces me pregunto, ¿qué significa seguir cuando la continuidad se apoya en probabilidades? Si existe un abanico de historias donde alguien con mi rostro vive, eso me consuela a mí, aquí y ahora. Hay una trampa dulce en creer que sí. Es como mirar fotos de antepasados y sentir que uno es parte de algo inmenso. Lo es, pero las fotos no te curan la fiebre. Para mi fiebre solo sirve mi medicina. Para mi miedo solo sirve mi coraje. La inmortalidad en otras ramas no paga mis cuentas, no acompaña a mis amigos, no pide perdón cuando me equivoco. Yo vivo en esta rama y mi tarea está aquí. He intentado llevar la conversación a terrenos donde la metáfora se deja tocar. Por ejemplo, si nuestra experiencia depende de procesos físicos que pueden fracasar, mi responsabilidad es cuidarlos. Dormir, comer, querer, aprender, acompañar. Si la mente es un patrón que la materia sostiene, entonces todo lo que fortalece ese patrón, la ternura, el conocimiento, la justicia, es nuestra forma local de desafiar el desgaste. Puede que en otra rama yo no necesite decir esto, pero en esta lo digo porque me ayuda a no perderme. Y porque hay algo profundamente humano en admitir que el final existe y aún así elegir actuar como si el significado mereciera ser construido todos los días. El multiverso, si existe, no es un parque de diversiones al que se entra con pase VIP. Es, como mínimo, una forma de hablar del límite de nuestras teorías. Y a mí me interesan menos las promesas que las prácticas. ¿Qué cambia en mi práctica cotidiana si sospecho que hay otras versiones de mí? Cambia
que me vuelvo menos arrogante con mis éxitos y más compasivo con mis fracasos. Cambia que entiendo mejor la fragilidad de mis historias personales. Cambia que dejo de pedirle a la física una absolución que no puede dar. La física describe, no absuelve. Sus ecuaciones no son confesionario. A lo sumo, nos enseñan a formular mejores preguntas. Sé que todo esto puede sonar a renuncia, como si yo le estuviera quitando a la idea su parte más luminosa. Pero no es renuncia, es cuidado. Prefiero una duda honesta a una esperanza mal apoyada. Prefiero tomar a la inmortalidad cuántica como una provocación que afila la curiosidad y no como una muleta que me evita mirar el abismo. Quiero que mi asombro sea adulto, que acepte límites sin dejar de buscar grietas. Quiero que el temblor que me produce la palabra siempre se convierta en una atención más fina a lo que está pasando en este minuto. Porque si algo me ha enseñado pensar en ramas que no veré jamás, es que la rama que sí veo merece toda mi presencia. Te confieso que, a veces, la imagen me visita con ternura. Imagino una biblioteca infinita donde se guardan todas las historias que pudieron ser, y me pregunto en cuántas de ellas aprendí a pedir perdón un poco antes, a decir te quiero un poco más claro, a no dejar para mañana la conversación difícil. Me pregunto si esas versiones de mí, desconocidas y familiares, notarían mi esfuerzo de hoy. No para aplaudirme desde lejos, sino para recordarme que el único lugar donde puedo corregir el guión es aquí, con esta voz y este cuerpo. La eternidad, si existe, no nos exime de la tarea, la agranda. Al terminar de escribir estas líneas, respiro hondo. Sé que no he resuelto nada, y sin embargo, algo se afina. No he encontrado una garantía de inmortalidad, pero he encontrado una forma mejor de estar vivo. No venderme consuelos que no puedo pagar, no despreciar el dolor de los demás, no confundir la poesía de la física con una receta. Si mañana me levanto con la tentación de hablar de ramas, como quien habla de amuletos, volveré a esta promesa. Voy a usar las grandes ideas para hacerme más responsable, no más invulnerable. A fin de cuentas, si hay algo que merezca la palabra siempre, no es mi supervivencia, es mi decisión de estar presente en este instante. Y sí, a veces el corazón insiste con sus propios argumentos. Me dice que sería hermoso que hubiera una versión de mí que vea a quienes perdí, que hable lo que no dije, que arregle lo que no pude. Yo lo escucho con respeto y le respondo despacio. No sé si existe, y aunque existiera, no me sirve para vivir hoy. Lo que sí me sirve es cuidar mejor a los que siguen aquí, aprender a pedir ayuda, aprender a ofrecerla. Si algún día la física nos deja ver más lejos, iremos juntos. Hasta entonces, llamo inmortalidad a otra cosa, a la huella que dejan nuestros actos en la rama en la que tenemos los pies. Cuando cierro los ojos, aparece una última imagen. Es una puerta entreabierta al final de un pasillo largo. Detrás no hay promesas, hay preguntas. Yo camino hasta ahí y no empujo. Me quedo un segundo en el umbral y agradezco esta rama ruidosa e imperfecta, donde nos tocó construir sentido. Si hay muchas puertas más allá, que esperen. Si no las hay, que baste esta, la de saber que mientras dura, la vida merece toda nuestra atención, y que ninguna teoría, por brillante que sea, debería robarle ese honor. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos
para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia. A veces me recuerdo que la paciencia es el único microscopio que tenemos para mirar lo que aún no sabemos nombrar, y que cada década humana pesa menos que un suspiro en el reloj de la galaxia.